Muy buenos días, compañeros y profesores del Instituto Bíblico Douglas. Vamos a comenzar. Voy a exponer el tema de identidad de género y la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener. Vamos a hacer una pequeña definición rápida y comenzamos. La identidad de género es la percepción de la persona en el interior de cómo esta persona se percibe, si hombre o mujer, indistintamente del sexo biológico con el que haya nacido. Esto es muy diferente también a la expresión de género, que la expresión de género es cómo voy a proyectar ese, ese género al cual yo pertenezco, si varonilmente o muy femenino. Y también tiene que ver, no tiene que nada que ver con las preferencias sexuales, ya sea heterosexual u homosexual, según sea el caso. Eh, Nosotros, por ejemplo, un ejemplo rapidito sería nosotros los que somos varones de nacimiento, somos, yo me percibo como del sexo masculino y mis preferencias sexuales son heterosexuales. Me gusta el sexo opuesto. Entonces, en este caso, soy una persona promedio en general, pero hay muchas personas que todo eso puede diferir. Eh, ¿Cuáles son, cuál debe de ser la actitud? ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia? Dice, debemos reconocer que al igual que aquellos sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, los puntos de vista bíblicos sobre la identidad de género se convertirán más en una oposición minoritaria, ya que no podemos suponer que aquellos que siempre discutimos la identidad de género estarán de acuerdo o incluso entenderán una perspectiva bíblica. Debemos aceptar que en ocasiones la cultura nos tildará de ¿qué? De intolerantes. Entonces, nosotros debemos de estar tranquilos porque nosotros tenemos que estar de alguna manera en desacuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las escrituras dejan claro que el género no es un subproducto de la elección individual, sino más bien una consecuencia del diseño divino, y lo podemos ver claramente en Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En ese versículo se repite 3 veces, los creó. Y aquí nos está definiendo que ya nos dio el sexo biológico y el género. Más adelante, en Salmo 139:13 dice así, porque tú, refiriéndose a Dios, formaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Formaste mis entrañas se refiere a mis órganos. Mis órganos se refieren a todos. Entonces, aquí también ya Dios te dio tu sexo. Aquí Dios te da el sexo y varón y hembra también te da tu género y tu sexo. Forzar a un cristiano a reconocer la identidad de género aparte del diseño de Dios haría que este cristiano negara la verdadera y la verdad de Dios y abrazara una verdad hecha por el hombre. Por eso Pablo nos advierte en Romanos 1:24-25, dice, Dios en las concupiscencias de sus corazones los entregó a la inmundicia para deshonrar entre sí sus cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Aquí nos está refiriendo que el hombre, en sus concupiscencias de sus corazones, pues los entregó a la inmundicia. O sea, ellos se sienten fascinados siendo así y Dios dice, se los permite, Dios los entrega. Por eso que está lleno su corazón. Más adelante vamos a ver que nuestra oposición o nuestro desacuerdo con el concepto de identidad de género nunca debería de llevarnos a ser crueles y sin amor hacia esas personas transgénero. El pecado de una persona transgénero distorsiona la imagen de Dios que tiene. Por eso es pecado, por eso ese pecado no puede eliminar la imagen de Dios. En Santiago 3:9 nos recuerda que es pecado menospreciar, burlarse o faltarle al respeto a cualquiera que tenga la imagen de Dios. Y debido a que la persona transgénero es portadora de una imagen de Dios,
debemos amarla y defenderla cuando otros buscan dañarla. Nosotros debemos ser entendidos y también debemos de tener esa empatía, esa empatía como lo vimos en Mateo 7:12, ¿no? Esa empatía con los demás, inclusive aunque no sean de la fe, aunque no conozcan a Cristo, porque de alguna manera nosotros vamos a reflejar ese amor de Dios y esa misericordia de Dios que tuvo con nosotros. Igual nosotros tenemos que tener esa empatía y esa misericordia con las personas. No podemos relegarlas, no podemos rechazarlas o discriminarlas solo por su ideología, solo por su manera de vivir. Y estamos hablando no nada más de eso. La confraternidad siempre considera el sexo biológico de una persona al nacer como su género asignado para los propósitos de la colocación en el ministerio. Vamos a ver que en la iglesia, si tú eres mujer, pues vas a hacer trabajos un poco más suaves. Por ejemplo, en el caso del varón, pues por ejemplo en mi iglesia, pues son los que cargan las sillas, son los que cargan las bocinas, y no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer, sino pues el hombre tiene un poquito más de capacidad para ese tipo de trabajos fuertes. Dice aquí, debemos ver la comunidad transgénero en cómo haríamos con el grupo de personas que necesita el amor y el evangelio. Necesitamos misioneros cristianos que vayan a esas comunidades y lleven el amor a Cristo con ellos, vivir entre ellos, conocerlos y ministrar sus necesidades. Porque también pueden pasar por crisis económicas, que necesiten una despensa, que necesiten ese amor. Para empezar, necesitamos mostrar ese amor al no discriminarlos, para poder así nosotros entrar en sus corazones, que Dios mora en sus corazones y Dios siembra esa semilla en su corazón para aprender, para saber, para conocerlo en persona y experimentar por sí mismos el amor de Dios. Una recomendación que nos deja Pablo y lo deja a Timoteo es en 2 Timoteo 3, 14, 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y aparte de la niñez que has sabido de las escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Eso quiere decir que aquí estamos con la palabra, con lo que hemos estudiado y con lo que vamos a seguir estudiando. Son herramientas que nos van a dar para que nosotros podamos de alguna manera ayudar a esas personas por medio de la palabra de Dios, para que así estas personas no se pierdan, mas tengan vida eterna. Busquen esa manera de llegar a los pies de Cristo. En este tipo de ideas toman fuerza en la sociedad por la falta de Dios en sus corazones. El mal siempre atacará en primera instancia a la familia con ideologías de género, feminismo e ideas LGBT, entre otras como el consumismo, la adoración al dinero, las apariencias como los likes. Y para que así la familia tradicional, que si de por sí ya está en peligro de extinción, esta sea una estocada final para separar a las familias, pero también separarlas de la voluntad de Dios, separarlas de Dios. Siempre este tipo de ideologías es para que haya menos creyentes. Es el mal tratando de adueñarse de las sociedades para que nosotros empecemos a discriminarlos y esto haya una separación, para que la gente se separe de la voluntad de Dios, de su amor y de su misericordia. Nosotros debemos de ser unas personas muy amorosas, comprensivas, tolerantes y no discriminar ni a ellos ni a otras personas por su manera de vestir, por su manera de vivir o por su manera en cómo se ven o su preferencia sexual. Entonces, debemos de ser muy amorosos, debemos mostrarles en lo mayor posible el evangelio, la verdad, que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados para así poder tener una vida eterna y estar junto con Él adorando al Dios Altísimo, como lo dice en Apocalipsis.
Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, profesor Moisés. Instituto Bíblico Doulos, nos vemos hasta la próxima y gracias a Dios por sus vidas, bendiciones, que tengan buen día.